Hubo un tiempo en que la Tierra era un mundo ajeno, un planeta sin el estruendo de los dinosaurios, sin el canto de las aves, sin el color de las flores. Un mundo al borde del abismo. Hace 252 millones de años, nuestro planeta sufrió la catástrofe más devastadora de su historia, un evento que los científicos llaman la extinción masiva del Pérmico-Triásico. Las cifras son un epitafio a una escala inimaginable. El 96% de toda la vida marina se desvaneció. El 70% de los vertebrados terrestres fue borrado de la existencia. Incluso el 83% de todas las especies de insectos pereció. Fue un reinicio planetario, un momento en que la biosfera, aunque no aniquilada por completo, perdió casi toda su complejidad y diversidad. Fue la frontera entre dos épocas. El final del período pérmico dio paso a una nueva era, el Mesozoico, la era de los dinosaurios. Pero, ¿cómo pudo la vida en todo el globo ser aniquilada casi simultáneamente? La ciencia aún busca respuestas definitivas, pero la hipótesis principal nos transporta a un infierno desatado sobre la Tierra. A finales del Pérmico, en el territorio de la actual Siberia, la corteza terrestre se desgarró. Erupciones volcánicas de una magnitud colosal inundaron el paisaje. No fueron volcanes como los conocemos, fueron fisuras masivas que vomitaron ríos de lava durante 1 millón de años, cubriendo una superficie de más de 7 millones de kilómetros cuadrados, un área mayor que toda Australia. Hoy conocemos esta vasta provincia ígnea como los Traps siberianos. Con la lava llegaron miles de millones de toneladas de dióxido de carbono y compuestos de azufre que asfixiaron la atmósfera. Se desató un efecto invernadero galopante, los océanos se acidificaron, envenenando los arrecifes de coral y colapsando los ecosistemas marinos. En tierra firme, la cadena alimenticia se desintegró. Otras pistas apuntan a un florecimiento masivo de bacterias que liberaron sustancias tóxicas, o a la liberación catastrófica de metano desde los hidratos oceánicos. Quizás fue la tormenta perfecta, una confluencia letal de volcanes, calentamiento, anoxia y cambios en el nivel del mar. Los océanos cayeron en un silencio sepulcral. Los trilobites, que habían dominado los fondos marinos durante eones, desaparecieron para siempre. En tierra firme, los antiguos anfibios y la mayoría de los reptiles se extinguieron. Pero en el silencio de un mundo devastado, unos pocos latidos persistieron. No eran solo supervivientes, eran los arquitectos de una nueva era. De sus sombras, en un planeta renacido de las cenizas, surgirían los verdaderos gigantes que estaban destinados a gobernar. Entre las cenizas de un apocalipsis planetario, la vida, tenaz e incansable, comenzaba a tejer un nuevo tapiz. De entre los supervivientes de la mayor extinción masiva que la Tierra ha conocido, emergieron linajes destinados a heredar el mundo. Se convirtieron en los ancestros de futuras formas de vida, pioneros en un planeta renacido del desastre. Entre ellos se encontraban los arcosaurios, un formidable grupo de reptiles de cuyo tronco evolutivo brotarían, con el tiempo, los cocodrilos, los pterosaurios y una dinastía que redefiniría el concepto de dominio, los dinosaurios. Para comprender su ascenso, debemos viajar a su mundo, una tierra extraña y casi irreconocible. La superficie terrestre no estaba fragmentada como hoy, estaba casi enteramente fusionada en un único y colosal supercontinente, Pangea. Este inmenso bloque de tierra se encontraba rodeado por un océano global y solitario, Panthalassa. Era una era en la que las siluetas familiares de Europa, Asia o las Américas no existían en ningún mapa. Solo había una masa continental, vasta y unificada. Esta geografía singular dictaba un clima de extremos. Con la mayor parte de la Tierra concentrada lejos de la influencia moderadora del océano, el interior de Pangea se transformó en un desierto abrasador de proporciones épicas. El clima global era predominantemente cálido y seco. El aire mismo era diferente, enrarecido y difícil de respirar.
Las estimaciones científicas sugieren que la atmósfera contenía apenas un 13% de oxígeno, en drástico contraste con el 21% actual. Para un ser humano, cada aliento sería una lucha, una invitación a la hipoxia crónica. Los océanos, el origen de la vida, también sufrían una profunda transformación. La temperatura del agua se había elevado, alterando las corrientes que distribuían calor y nutrientes. En las profundidades, la circulación se estancó y el oxígeno se agotó. Este fenómeno, conocido como anoxia, convirtió vastas zonas oceánicas en trampas mortales, entornos donde ni los peces ni los moluscos podían sobrevivir. Incontables especies simplemente se asfixiaron en las profundidades silenciosas. La flora que se aferraba a esta tierra hostil era un eco de un mundo más antiguo. El color y la fragancia de las flores aún no habían nacido. El paisaje estaba dominado por un tapiz monótono, pero resiliente de coníferas, cícadas y helechos. En las aguas, solo las algas más primitivas persistían, pero incluso estas formas de vida vegetal, endurecidas por millones de años de evolución, sufrieron bajo el yugo de un clima inestable. Y sin embargo, en medio de la desolación, la vida continuaba. Mientras unos linajes se extinguían, otros se adaptaban, evolucionando para llenar los vacíos. Los arcosaurios, en sus formas iniciales, no eran criaturas gigantescas. Eran reptiles de tamaño modesto que se desplazaban sobre 4 o 2 extremidades. Su anatomía ocultaba una ventaja evolutiva crucial: la disposición de sus patas, más rectas y situadas directamente bajo el cuerpo. Esta configuración les otorgaba una estabilidad y una velocidad superiores en comparación con otros reptiles, una eficiencia de movimiento vital en un mundo donde la competencia por cada árbol, cada gota de agua y cada presa era. Al mismo tiempo, otro grupo notable comenzaba a trazar su propio camino: los terápsidos. Estos reptiles con rasgos de mamífero serían los lejanos precursores de nuestra propia clase. Algunos ya mostraban indicios de una cubierta pilosa, un tenue prototipo del pelaje, y es posible que fueran de sangre caliente, una innovación radical para la época. Su evolución transcurría en paralelo a la de los arcosaurios, dos futuros titanes compitiendo en la sombra. Pero en este momento de la historia, ni los dinosaurios ni los mamíferos, en el sentido pleno de la palabra, habían aparecido todavía. Este era un mundo de supervivientes. Un planeta cálido, desértico y escasamente poblado, con un aire empobrecido, una flora limitada y una atmósfera inestable. Fue precisamente en este crisol de adversidad donde se sentaron las bases para el futuro esplendor de los dinosaurios. Cuando afirmamos que los dinosaurios conquistaron el planeta, es fundamental entender el contexto. No obtuvieron esta oportunidad por ser los más fuertes desde el principio. La obtuvieron porque estuvieron entre los que sobrevivieron al cataclismo y supieron capitalizar el vacío de poder que dejó la crisis global. Tras este periodo de recuperación, comenzó el Triásico. Y fue en el Triásico cuando los primeros dinosaurios verdaderos harían su entrada en el escenario mundial. La Tierra entraba así en una nueva era geológica, un capítulo tan vasto que requería un nuevo nombre: el Mesozoico. La palabra, derivada del griego mesos, medio, y zoe, vida, significa la era de la vida media. El Mesozoico es una época que se extendió durante aproximadamente 186 millones de años, abarcando 3 grandes periodos: el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. La mayor extinción en la historia del planeta no había sido un final, sino un violento y desolador comienzo. Fue la forja que moldeó un nuevo orden mundial, el cataclismo que despejó el camino para el amanecer de una era verdaderamente legendaria. En la frontera entre la catástrofe y el renacimiento, en el crisol del tiempo que los humanos llamarían el Mesozoico, un mundo silente comenzaba a despertar. De las cenizas de la extinción más devastadora que el planeta jamás había conocido, surgieron las primeras y tímidas formas de una nueva era. Aquí,
En este lienzo en blanco aparecerían los primeros dinosaurios. Pero su historia comienza en el Triásico. Este periodo geológico se inició hace aproximadamente 252 millones de años, inmediatamente después de la gran mortandad del Pérmico. Su duración se extendió por cerca de 50 millones de años, un tiempo de recuperación y experimentación evolutiva. Su nombre, Triásico, proviene de una observación simple pero profunda de los geólogos del siglo XIX. En los estratos de la Europa central, identificaron una secuencia inconfundible de 3 capas. Una base de arenisca roja, teñida por el óxido de un mundo antiguo. Una capa intermedia de caliza, el testamento de mares efímeros, y un nivel superior de arcilla. 3 actos en el drama de la Tierra. El Triásico fue un puente entre 2 mundos. El reino de los reptiles arcaicos y el futuro imperio de los gigantes. Al principio, el planeta era un lugar hostil. El supercontinente Pangea seguía siendo una masa de tierra única y colosal, lo que creaba un clima de extremos. Un sol implacable castigaba vastos desiertos interiores, los bosques eran escasos y los océanos, aún empobrecidos, luchaban por recuperar su oxígeno. La propia atmósfera era tenue. Sin embargo, a lo largo de millones de años, un cambio sutil pero fundamental comenzó a gestarse. El nivel de oxígeno, lentamente, de forma inexorable, empezó a aumentar. Este enriquecimiento del aire se convertiría en el combustible para una nueva y formidable explosión de vida, sentando las bases para criaturas más grandes, más rápidas y más complejas. Fue en este escenario de recuperación donde un grupo de reptiles, conocidos como arcosaurios, inició su ascenso. No se trataba de una sola especie, sino de un vasto y diverso linaje de animales antiguos, los reptiles dominantes. De su estirpe surgirían con el tiempo los cocodrilos, los pterosaurios voladores y, por supuesto, los dinosaurios. Los primeros arcosaurios no eran colosos. Su tamaño variaba desde el de un perro grande hasta el de un avestruz pequeño. Pero poseían una ventaja crucial. Muchos se desplazaban sobre sus patas traseras, una postura bípeda que les confería una agilidad y velocidad notables en comparación con sus contemporáneos. Su verdadera innovación, sin embargo, residía en la arquitectura de sus extremidades. A diferencia de otros reptiles, cuyas patas se extendían torpemente hacia los lados, como en los lagartos modernos, las de los arcosaurios se situaban directamente debajo del cuerpo. Esta alineación vertical les permitía soportar su peso con mayor eficacia, mantener el equilibrio a altas velocidades y conservar energía durante la locomoción. Frente a la fauna de su tiempo, los arcosaurios representaban una proeza de la ingeniería biológica. Y una de estas líneas evolutivas, los dinosaurios, pronto comenzaría a trazar su propio camino. Los fósiles nos dicen que los primeros verdaderos dinosaurios emergieron hace unos 240 millones de años. Entre los más antiguos conocidos se encuentra el Eoraptor, cuyo esqueleto fue desenterrado en los paisajes áridos de Argentina. Era una criatura pequeña y ágil, de apenas 1 metro de longitud y un peso inferior a los 10 kilogramos. Sus dientes afilados sugieren una dieta omnívora, un cazador oportunista que se alimentaba de lagartos, pequeños vertebrados y posiblemente de la escasa vegetación. Otro pionero, también hallado en Sudamérica, fue el Herrerasaurus. Este ya era un animal más imponente, alcanzando los 3 metros de largo. Se cree que fue un depredador activo, un anticipo de las formidables bestias que estaban por venir. Estas primeras especies aún no dominaban sus ecosistemas, pero comenzaban a ocupar los nichos de cazadores pequeños y medianos, probando sus nuevas capacidades. Es fundamental comprender que, durante el Triásico, los dinosaurios no eran los amos del mundo. Eran solo uno de los muchos grupos que competían por la supremacía. Su ascenso no estaba garantizado. Se enfrentaban a una competencia feroz. Por un lado, estaban los crurotarsos, parientes ancestrales de los cocodrilos modernos. Eran increíblemente diversos. Muchos llevaban una vida terrestre, ocupando el rol de superdepredadores.
Algunos, como el temible Postosuchus, se asemejaban superficialmente a los dinosaurios, pero su linaje era distinto. Eran los verdaderos titanes del Triásico. Por otro lado, estaban los terápsidos, los reptiles mamiferoides. Eran los vestigios de un orden antiguo, supervivientes de la extinción pérmica y portadores de la promesa de un futuro de sangre caliente. En las sombras de estos gigantes y de estos competidores tenaces, los primeros dinosaurios daban sus primeros pasos. El Triásico no fue la era de los dinosaurios, sino su cuna. Un campo de pruebas brutal donde la supervivencia no se otorgaba, se conquistaba. En este mundo de sol abrasador y competencia implacable, una dinastía estaba naciendo, esperando pacientemente su momento para reclamar el planeta. En el crepúsculo del Pérmico, la vida en la Tierra había sido llevada al borde del abismo. Pero de las cenizas de la mayor extinción masiva de la historia, surgieron linajes extraños y experimentales. Entre ellos, un grupo extraordinario se movía en la frontera borrosa entre el reptil y el mamífero. Eran los terápsidos, las llamadas bestias reptilianas, un ensayo evolutivo que contenía la promesa de un futuro radicalmente distinto. En este mundo en reconstrucción, los terápsidos se diversificaron, ocupando nichos como depredadores y como herbívoros. Algunos de ellos desarrollaron características que hoy nos resultan extrañamente familiares. Hay evidencias de que poseían vibrisas, bigotes sensibles para explorar su entorno en la penumbra. Se cree que podían regular su temperatura corporal, un paso crucial hacia la sangre caliente. Y quizás lo más revelador, mostraban un complejo cuidado de sus crías. En sus genes y en su comportamiento se gestaba el plano de lo que un día serían los mamíferos, el linaje al que pertenecen. Una de estas criaturas, el Oligokyphus, representa un retrato casi perfecto de esta transición. Habitó la Tierra durante el Triásico tardío, una criatura de apenas medio metro de longitud, con un cuerpo flexible y sinuoso que evocaba a las comadrejas de nuestro tiempo. Se piensa que su metabolismo era elevado, que era de sangre caliente y que se alimentaba de plantas. Pero la hipótesis más asombrosa es que, posiblemente, ya alimentaba a sus crías con una secreción nutritiva, un precursor de la leche. En un mundo dominado por reptiles de sangre fría, el Oligokyphus era un destello de un futuro cálido y peludo. Mientras en tierra firme se libraba esta batalla evolutiva entre los arcosaurios, los ancestros de los cocodrilos y los tenaces terápsidos, en los océanos se escribía un capítulo completamente nuevo. El gran cataclismo pérmico había vaciado los mares, y ahora, nuevas formas de vida se aventuraban a reclamarlos. Emergieron los ictiosaurios, reptiles marinos cuyo diseño corporal, por una asombrosa convergencia evolutiva, llegaría a parecerse al de nuestros delfines. Uno de los primeros grandes depredadores de este nuevo océano fue el Cymbospondylus. Durante el Triásico Medio, hace entre 240 y 210 millones de años, este gigante patrullaba las aguas. Podía alcanzar los 10 metros de longitud, un cazador formidable de peces y cefalópodos. Su cuerpo, largo y flexible, se movía ondulando su espina dorsal con la fuerza serpentina de una anguila. Sus aletas, aún primitivas y poco desarrolladas, no servían como remos potentes, sino más bien como timones y estabilizadores, guiando su masa a través del agua. Sin embargo, los océanos del Triásico temprano eran aún un pálido reflejo de su futura gloria. El verdadero florecimiento de los grandes reptiles marinos, como los plesiosaurios de cuello largo, aún estaba por llegar. Por ahora, el reino acuático se repoblaba lentamente. De vuelta en la superficie, el propio planeta estaba inquieto. A finales del Triásico, el supercontinente Pangea, esa inmensa masa de tierra única, comenzó a fracturarse bajo la presión de las fuerzas tectónicas. Las grietas se abrieron, la tierra tembló y el mundo inició una lenta pero imparable reconfiguración. Esta ruptura continental tuvo consecuencias dramáticas. La formación de mares interiores alteró las corrientes oceánicas y atmosféricas. El clima global, antes predominantemente árido en el interior del continente, se volvió más húmedo.
Más lluvias significaron más vegetación. Los desiertos áridos comenzaron a retroceder, dando paso a bosques de coníferas y helechos. Con más plantas, había más comida. Con más bosques, había más refugios. El mundo se convirtió en un lugar más rico y complejo, un escenario preparado para la siguiente gran explosión de vida. Pero la evolución rara vez sigue un camino recto. Hace aproximadamente 211 millones de años, el planeta sufrió otro espasmo de extinción, el evento conocido como la extinción masiva del Triásico-Jurásico, un golpe de gracia que barrió del mapa a muchos de los grupos dominantes. Desaparecieron los competidores directos de los dinosaurios, muchos de los crurotarsos, parientes de los cocodrilos que dominaban la Tierra, los grandes anfibios laberintodontes y ramas enteras de los terápsidos, nuestros propios ancestros lejanos. Una vez más, como después de la crisis del Pérmico, la catástrofe fue también una oportunidad. Unos cayeron y otros recibieron su oportunidad de brillar. Esta vez, los afortunados fueron los dinosaurios. Sobrevivieron. La razón exacta sigue siendo objeto de un intenso debate científico. ¿Fue su metabolismo más eficiente? ¿Su estructura ósea que les permitía una mayor movilidad? ¿O quizás, simplemente, la suerte ciega del azar evolutivo? No lo sabemos con certeza. Pero lo que es innegable es que tras este punto de inflexión, comenzó su verdadero ascenso. Las decenas de nichos ecológicos que quedaron vacíos fueron un lienzo en blanco. Sin sus principales depredadores y competidores, los dinosaurios se encontraron en un mundo de oportunidades ilimitadas. Comenzó una nueva carrera armamentística, y esta vez, los dinosaurios la ganaron de forma decisiva. El Jurásico sería su era, el tiempo de los gigantes, el momento en que saldrían de las sombras para convertirse en los dueños indiscutibles del planeta. Pero todo comenzó aquí, en el Triásico, con criaturas pequeñas, ágiles y casi insignificantes que, silenciosa y tenazmente, se abrieron paso mientras el resto del mundo, una vez más, perdía el rumbo. La era de los gigantes no nació de un estruendo, sino de un susurro, en el silencio de un mundo que volvía a empezar. Hace 211 millones de años, el mundo emprendió un nuevo capítulo, una era que redefiniría la vida en una escala monumental. Fue el comienzo del Jurásico. Durante 56 millones de años, un lapso de tiempo tan vasto que escapa a la comprensión humana, el planeta Tierra experimentó una metamorfosis casi total. Las costuras del supercontinente Pangea, esa inmensa masa de tierra única, se dieron ante una presión titánica surgida de las profundidades del manto. El gran divorcio geológico había comenzado. Lentamente, de forma imperceptible pero imparable, la Tierra se desgarró. Primero, en dos colosales fragmentos, Laurasia al norte y Gondwana al sur. Pero la fractura no se detuvo ahí. Como un cristal que se resquebraja, estas masas continuaron dividiéndose, abriendo heridas en la corteza que se llenarían de agua para formar nuevos océanos. Cada fragmento, a la deriva, se convertiría en el embrión de los continentes que hoy conocemos. Esta separación tectónica fue mucho más que un simple reajuste geográfico. Fue el catalizador de una explosión evolutiva. A medida que las tierras se distanciaban, surgían barreras insalvables, mares interiores, cordilleras recién nacidas y vastas zonas con climas divergentes. Cada continente aislado se transformó en un laboratorio natural, un experimento a gran escala donde la evolución tomaría caminos únicos e impredecibles. La vida, antes unificada, comenzó a diversificarse, creando un mosaico de formas y adaptaciones nunca antes. El clima del Jurásico abandonó la aridez extrema del Triásico. El planeta se sumergió en una atmósfera cálida y húmeda. Los desiertos retrocedieron, dando paso a un mundo cubierto por un manto verde y exuberante. Bosques tropicales y subtropicales se extendieron de polo a polo, dominados por helechos gigantes, cícadas y coníferas primitivas. Era un invernadero global, un mundo sin casquetes polares,
donde las estaciones apenas se diferenciaban y la vegetación crecía sin control. Y en este paraíso de abundancia vegetal, la vida animal respondió con gigantismo. Fue en el Jurásico cuando los dinosaurios alcanzaron sus dimensiones más legendarias. Especialmente los herbívoros, los saurópodos, auténticas montañas de carne y hueso. Eran catedrales vivientes, con cuellos que se perdían en las alturas, cuerpos masivos como fortalezas y colas que actuaban como un contrapeso letal. Nombres como Diplodocus, Apatosaurus y Brachiosaurus se convirtieron en sinónimos de grandeza. El Diplodocus podía alcanzar los 30 metros de longitud, con un peso de hasta 15 toneladas. Pero el Brachiosaurus era el rey de la altura. Su cuello, a diferencia de otros saurópodos, se proyectaba verticalmente, como una grúa viviente, permitiéndole alcanzar el follaje más inaccesible. Era la jirafa entre los titanes. El enigma de cómo estas criaturas soportaban su propio peso sigue fascinando a la ciencia. Su arquitectura corporal era una obra maestra de la ingeniería biológica. Un sistema de palancas y amortiguadores con huesos que, a pesar de su tamaño, eran huecos y ligeros, pero increíblemente resistentes. Su corazón debía ser una bomba de una potencia descomunal, capaz de impulsar la sangre a través de su larguísimo cuello hasta el cerebro. La vida de un saurópodo era un ciclo incesante de consumo. Su día consistía, esencialmente, en comer. Pero sus dientes no estaban diseñados para masticar. Con ellos arrancaban hojas y ramas, tragándolas enteras. La verdadera digestión ocurría en sus estómagos cavernosos, donde la fermentación y legiones de bacterias descomponían la materia vegetal, un proceso similar al de los rumiantes modernos. Pero donde hay vida abundante, la sombra de la muerte nunca está lejos. Este Edén de gigantes herbívoros era el coto de caza de depredadores igualmente impresionantes. El más célebre de su tiempo fue el Allosaurus. Con hasta 9 metros de largo, mandíbulas armadas con dientes como dagas y garras afiladas, era una perfecta máquina de matar. No poseía la masa bruta del posterior Tyrannosaurus, pero lo compensaba con una constitución más ligera y probablemente una mayor agilidad. Los hallazgos fósiles sugieren un comportamiento social complejo. En algunos yacimientos, los restos de varios Allosaurus aparecen junto a los huesos de un único y gran herbívoro. ¿Eran cazadores coordinados? ¿Una manada letal que colaboraba para derribar presas que los superaban en tamaño? ¿O simplemente oportunistas que se congregaban ante la promesa de un festín, atraídos por el olor de la carroña? El debate continúa. Junto a él, otros cazadores como el Megalosaurus y el Ceratosaurus, con su distintivo cuerno nasal, patrullaban los bosques, mientras una multitud de terópodos más pequeños comenzaba a forjar su propio legado de terror. El Jurásico no fue solo una era de gigantes. Fue un mundo en movimiento, un escenario dinámico donde la geología dictaba las reglas de la biología. La ruptura de un mundo dio a luz a la diversidad, y la abundancia de vida alimentó una carrera armamentística entre presa y depredador. Fue una sinfonía de creación y destrucción, un capítulo fundamental en la historia de la vida, cuyas notas aún resuenan en la piedra y en el ADN de todo lo que vendría después. En un mundo donde la tierra retumbaba bajo el peso de gigantes, se gestaba un giro inesperado en la trama de la vida. Mientras los grandes depredadores libraban batallas épicas contra colosos herbívoros, una rama del linaje de los terópodos emprendió una senda evolutiva radicalmente diferente. Abandonaron la carrera por el tamaño y la fuerza bruta, y en su lugar, apostaron por la agilidad, la velocidad y una inteligencia creciente. Sus cuerpos comenzaron a encogerse, sus huesos a aligerarse. Y entonces ocurrió la transformación más asombrosa. Sobre su piel de reptil brotó una delicada pelusa, un manto incipiente que, con el tiempo, se convertiría en plumas complejas. Al principio, estas estructuras no servían para surcar los cielos. Eran un abrigo contra el frío de la noche, un aislante térmico perfecto, o quizás un adorno deslumbrante para rituales de cortejo,
un lenguaje visual de colores y formas en un mundo dominado por la escala de grises y verdes. El fósil más elocuente de esta transición fue desenterrado en los lechos de caliza de lo que hoy es Alemania. Su nombre, Archaeopteryx. Vivió hace unos 150 millones de años, un espectro del pasado que desafiaba toda clasificación. Con el tamaño de un cuervo moderno, poseía alas perfectamente emplumadas, una firma inconfundible de las aves. Pero su hocico albergaba dientes afilados y de su cuerpo se extendía una larga y huesuda cola, legados inequívocos de su ascendencia reptiliana. No podía ejecutar el vuelo poderoso y sostenido de un pájaro actual, pero es probable que planeara entre las ramas, un aleteo torpe pero eficaz para escapar del peligro o alcanzar una... El Archaeopteryx no era un ave en nuestro sentido de la palabra. Era un mosaico, un eslabón viviente que susurraba una verdad revolucionaria. Las aves no eran una creación aparte, sino la continuación de la saga de los dinosaurios. Descendían directamente de aquellos pequeños depredadores emplumados que, en su día, pasaron desapercibidos bajo la sombra de sus parientes gigantes. Este es el gran giro de la historia. Los dinosaurios no se extinguieron por completo. Una parte de su estirpe sobrevivió, se adaptó y prospera hoy entre nosotros. Cada gorrión que se posa en una ventana, cada águila que traza círculos en el cielo, es, desde la rigurosa perspectiva de la paleontología, un dinosaurio terópodo, una maravilla de la evolución adaptada a la conquista del aire. Pero en el Jurásico, estas criaturas eran todavía una rareza, un experimento evolutivo en sus primeras fases. La vida principal bullía en tierra firme, y allí, los protagonistas indiscutibles seguían siendo los saurópodos y los terópodos. Ellos eran los arquitectos del paisaje jurásico, o al menos de su parte visible. Porque mientras los gigantes rediseñaban los bosques con cada pisada, en las sombras, en madrigueras ocultas y entre la maleza, se desarrollaba otro drama. Allí vivían los mamíferos. Eran criaturas pequeñas, nocturnas y cautelosas que se movían en un mundo que no les pertenecía. No aspiraban al poder. Su única ambición era sobrevivir. Se alimentaban de insectos, frutos y raíces, siempre alerta, siempre en la penumbra. Su sangre caliente y su pelaje les daban una ventaja en la oscuridad fría, y sus dientes afilados eran herramientas eficientes. Algunos parecían musarañas, otros diminutas zarigüeyas. Vivían bajo el terror constante de ser devorados, una existencia precaria al pie de los titanes. Pero esa presión incesante forjaba su resiliencia. El miedo agudizaba sus sentidos y aceleraba su metabolismo. Y cuando, millones de años más tarde, una nueva catástrofe reescribiera las reglas del planeta, ellos estarían listos. Por ahora, simplemente se escondían. El Jurásico se extendió durante decenas de millones de años. En ese vasto lapso, los dinosaurios conquistaron casi todos los nichos ecológicos terrestres, desde las costas anegadas hasta las laderas montañosas. Evolucionaron en manadas de herbívoros, en cazadores solitarios, en lentos gigantes y en veloces depredadores bípedos. Pero aquello no era su apogeo. El cenit de su poder estaba aún por llegar, y con él, el preludio de su extinción. El período Cretácico, la era más larga del Mesozoico, se desplegó desde hace 145 hasta hace 66 millones de años. Casi 80 millones de años en los que el mundo de los dinosaurios alcanzó su máxima y más extravagante diversidad. Fue entonces cuando la vida en el planeta comenzó a parecerse a la que conocemos. El motor de este cambio fue geológico. Si a finales del Jurásico los continentes ya habían comenzado a separarse, en el Cretácico el proceso se aceleró drásticamente. La Gran Pangea, el supercontinente ancestral, exhalaba su último aliento. La India se desgajó de África y comenzó su larga deriva hacia Asia. Sudamérica se desplazó hacia el oeste, abriendo el Atlántico Sur. Nacieron nuevos océanos. Se abrieron estrechos y surgieron miles de kilómetros de nuevas zonas costeras. El mundo se había fragmentado geográfica y biológicamente.
Cada continente se convirtió en un laboratorio evolutivo aislado, dando lugar a faunas únicas y a una explosión de nuevas formas de vida. La misma separación que fomentó una diversidad sin precedentes también aseguraría que, cuando llegara el fin, ningún rincón del planeta pudiera escapar a su sombra. Cada fragmento de tierra se convirtió en un laboratorio evolutivo aislado. Un escenario único donde las reglas de la supervivencia serían reescritas. Zonas climáticas dispares, ecosistemas cerrados y presiones selectivas distintas forjaron destinos divergentes para la vida en la Tierra. Este aislamiento geográfico fue una de las fuerzas motrices que desató la espectacular diversificación de los dinosaurios durante el período Cretácico, una explosión de formas y tamaños que eclipsaría la del Jurásico anterior. Pero mientras los continentes se separaban, otra transformación, más silenciosa pero igualmente profunda, estaba en marcha. Una revolución en el mundo vegetal. El paisaje, dominado durante eones por el verde monótono de coníferas y helechos, comenzó a cambiar. Surgieron las primeras plantas con flor, las angiospermas. Aparecieron a mediados del Cretácico y su expansión fue meteórica, una conquista planetaria. Con ellas llegaron los colores de los pétalos, la energía concentrada de los frutos y la protección de las semillas. El mundo no solo se volvió más vibrante, la propia estructura de la cadena alimentaria se reinventó desde su base. Para los dinosaurios herbívoros, este nuevo menú representó tanto un desafío como una oportunidad sin precedentes. Debían adaptarse o desaparecer. De esta presión evolutiva surgieron linajes de una sofisticación asombrosa. Uno de los grupos más exitosos fue el de los hadrosaurios, los llamados dinosaurios pico de pato. De tamaño mediano a colosal, se movían en grandes manadas a través de las nuevas llanuras. Su secreto residía en sus mandíbulas, complejas baterías dentales con cientos de dientes apilados, capaces de moler la vegetación más fibrosa y resistente. Algunas especies coronaban sus cabezas con elaboradas crestas óseas, huecas en su interior, que probablemente funcionaban como cámaras de resonancia para emitir llamadas complejas, una sinfonía perdida del Cretácico. Pero la evolución no sigue un único camino. Otros herbívoros, como los anquilosaurios, optaron por una estrategia radicalmente diferente. Eran los tanques del Cretácico, fortalezas vivientes, bajas y anchas, protegidas por una impenetrable armadura de placas óseas fusionadas y rematadas con una masiva masa en la punta de la cola. No necesitaban la velocidad para huir de los depredadores. Ellos los enfrentaban, anclados al suelo, esperando el momento preciso para asestar un golpe devastador capaz de quebrar huesos. Y luego estaban los ceratópsidos, los dinosaurios con cuernos. Su miembro más célebre, el Triceratops, es un ícono del final de esta era. 3 cuernos afilados, un inmenso escudo óseo protegiendo su cuello y un cuerpo con la potencia de un rinoceronte magnificado. Vagaban por las planicies de América del Norte en lo que probablemente eran grupos familiares o grandes manadas. Sus cuernos no eran solo para la defensa, eran símbolos de estatus, herramientas para duelos rituales por el dominio y el derecho a aparearse, un eco prehistórico de los ciervos y búfalos modernos. Mientras los herbívoros se volvían más grandes, más sociales y estaban mejor defendidos, la sombra de sus cazadores se alargaba en consecuencia. La carrera armamentista evolutiva exigía depredadores más inteligentes, más fuertes y más letales. En la cima de esta cadena alimentaria, justo antes del gran cataclismo, se encontraba el monarca indiscutible del Cretácico, el Tyrannosaurus rex, el rey de los lagartos tiranos. Fue uno de los últimos y más perfectos depredadores que el mundo haya conocido. Habitó la Tierra hace unos 68 millones de años, en lo que hoy es América del Norte. Era la encarnación de la fuerza bruta y la eficiencia asesina. Con una altura de casi 4 metros en la cadera y una longitud que podía superar los 13 metros, su peso excedía las 7 toneladas. Sus mandíbulas eran su arma definitiva, capaces de ejercer una presión de casi 6 toneladas,
la mordida más poderosa de cualquier animal terrestre en la historia del planeta. Podía pulverizar huesos, perforar cráneos y aplastar la armadura de un anquilosaurio. Sus dientes no eran cuchillas para cortar, sino gruesas púas cónicas diseñadas para perforar, desgarrar y triturar. A pesar de su colosal tamaño, el tiranosaurio no era la criatura lenta y torpe que alguna vez se imaginó. Podía alcanzar velocidades de hasta 20 kilómetros por hora, una hazaña impresionante para un animal de su masa. Y sus desproporcionadamente pequeños brazos delanteros, lejos de ser inútiles, eran increíblemente robustos, con músculos capaces de levantar cientos de kilos. Su función exacta sigue siendo un misterio, pero las hipótesis van desde sujetar a las presas durante el ataque hasta ayudarle a levantarse del suelo. Este fue el cenit de un mundo de gigantes. Un ecosistema afinado durante millones de años de competencia feroz, donde cada criatura, desde la planta más humilde hasta el depredador alfa, había alcanzado un grado de especialización sublime. Fue el acto final de una epopeya biológica, un mundo perfeccionado hasta el último detalle, justo antes de que el telón cósmico cayera para siempre. En la penumbra del Cretácico tardío, una silueta masiva se recortaba contra el horizonte: el Tyrannosaurus Rex. Lejos de ser la criatura torpe y de intelecto limitado que alguna vez se imaginó, la evidencia fósil pinta el retrato de un depredador supremo, una máquina biológica perfeccionada por millones de años de evolución. Los estudios de su cavidad craneal revelan un cerebro sorprendentemente grande, con bulbos olfatorios y lóbulos ópticos excepcionalmente desarrollados. Esto no era un accidente de la naturaleza, era el arsenal de un cazador de élite. Su mundo era un tapiz de olores y visiones estereoscópicas. Podía detectar el aroma de una presa a kiloma de movimiento. Cada sonido era procesado por una mente diseñada para un único y devastador propósito: cazar. No era simplemente un monstruo de fuerza bruta, era una estratega sensorial, un terror que podía verte y olerte mucho antes de que supieras que estabas en su territorio. Y aunque la imagen icónica es la del cazador solitario, un rey tirano sin igual, ciertos hallazgos han sembrado la duda. Fósiles de varios ejemplares juveniles encontrados juntos sugieren una posibilidad fascinante: la caza en grupo. Una manada de tiranosaurios jóvenes, coordinando sus ataques para derribar presas mucho más grandes, es una idea que transforma nuestra comprensión de su ecología. La evidencia es escasa, un susurro en el registro fósil, pero el debate continúa, añadiendo una capa de complejidad social a este formidable depredador. Pero el reinado del Tyrannosaurus no era absoluto. En otros rincones del supercontinente, otros gigantes reclamaban el trono. En los vastos sistemas fluviales de lo que hoy es el norte de África, reinaba una criatura aún más larga: el Spinosaurus. Con una longitud que podía superar los 15 metros, era un titán acuático. Su cuerpo, más ligero y esbelto que el del Tyrannosaurus, estaba adaptado a una doble vida. Poseía un hocico alargado y estrecho, similar al de un cocodrilo moderno, armado con dientes cónicos perfectos para atrapar presas resbaladizas. Acechaba en las riberas de antiguos ríos, un fantasma anfibio cuyo dominio eran las aguas turbias. Su rasgo más distintivo, una vela dorsal monumental formada por espinas vertebrales alargadas, sigue siendo un enigma. ¿Era un radiador para regular su temperatura bajo el sol africano? ¿O una estructura de exhibición, un estandarte de colores brillantes para atraer pareja o intimidar rivales? Sea cual fuere su propósito, confería al Spinosaurus una apariencia de otro mundo, un depredador sacado de una pesadilla febril. Sin embargo, más allá de la fuerza bruta de estos colosos, una nueva estirpe de cazadores estaba emergiendo. Eran más pequeños, más ágiles y poseían un arma que los gigantes a menudo subestimaban: una inteligencia coordinada. Son los dromeosáuridos, los raptores, que la cultura popular ha inmortalizado. Pero aquí, la realidad científica dibuja un retrato más complejo y fascinante. El depredador que aterrorizó a las audiencias en el cine, bajo el nombre de Velociraptor,
era en realidad un pariente suyo más grande y robusto, el Deinonychus. Su nombre, que se traduce como garra terrible, es una descripción perfecta. Vivió durante el Cretácico inferior, hace aproximadamente 115 millones de años. Con cerca de 3 metros de largo, era un atleta formidable. Su cuerpo estaba construido para la velocidad y el equilibrio, con una cola rígida que actuaba como timón en giros cerrados. Pero su arma principal era la hoz retráctil de 13 centímetros en el segundo dedo de cada pata trasera. No era un cazador solitario que se abalanzaba sobre pequeñas presas. La evidencia fósil sugiere que el Deinonychus era un depredador social. El hallazgo de varios esqueletos junto a los restos de un herbívoro mucho mayor apunta a una estrategia de caza en manada. Eran tácticos, capaces de coordinar ataques para abrumar a víctimas que un solo individuo jamás podría derribar. Fue este animal, el Deinonychus, el que se convirtió en el verdadero arquetipo del raptor cinematográfico: rápido, inteligente y mortalmente social. El auténtico Velociraptor, por su parte, era una criatura más pequeña, del tamaño de un pavo grande, pero no menos interesante. Habitó los desiertos de Mongolia y, a diferencia de su representación en la pantalla, no era un lagarto escamoso, sino una criatura cubierta de un plumaje complejo. Sus huesos delgados, su cuello flexible y sus sentidos agudos lo convertían en un cazador eficiente de presas menores. Era, en esencia, un paso evolutivo más cercano a las aves, un depredador con plumas y un temperamento feroz. Ambos, Deinonychus y Velociraptor, pertenecen a la misma rama evolutiva, los dromeosáuridos. Este grupo de terópodos emplumados, parientes cercanos de los ancestros de las aves, representa un pináculo de la evolución de los dinosaurios depredadores. Un cerebro avanzado, visión binocular, reacciones fulminantes y los indicios de un comportamiento social complejo los distinguieron. Así, cuando hablamos de raptor, no hablamos de una sola criatura, sino de un linaje, una idea evolutiva que priorizó la inteligencia y la cooperación sobre el tamaño. El legado de la garra terrible no se extinguió con el impacto del asteroide. Su eco resuena hoy, no en el rugido de un monstruo, sino en el batir de alas de sus descendientes lejanos, un recordatorio de que incluso los cazadores más temibles de la Tierra no desaparecieron, sino que se transformaron. Fueron estas criaturas, rápidas, ligeras y emplumadas, las que demostraron ser las más resilientes cuando la catástrofe envolvió al planeta. Cuando pronunciamos la palabra dinosaurio, una imagen casi predeterminada se apodera de la mente. Dientes, escamas, una cola inmensa, un monstruo de un tiempo perdido. Pero si excavamos más allá del mito, lo que encontramos no es simplemente un lagarto. Ante nosotros se despliega un linaje colosal, diverso y en perpetua evolución. Un grupo de animales que compartía más secretos biológicos con las aves y los mamíferos que con los reptiles modernos. El primer indicio de esta revolución biológica, y quizás el más fundamental, es su postura. La mayoría de los reptiles se desplazan con una ineficiencia inherente, arrastrando el vientre cerca del suelo, con las extremidades extendidas hacia los lados. Los dinosaurios rompieron con ese legado. Sus patas no se proyectaban hacia afuera, sino que descendían verticalmente bajo el cuerpo, una arquitectura corporal que los liberó de la tiranía del suelo. Como un avestruz, como un caballo. Esta innovación les otorgó una estabilidad, una velocidad y una eficiencia energética sin precedentes. Gracias a esta anatomía, pudieron alcanzar tamaños monumentales, desplazarse sobre 2 patas con agilidad o soportar su peso sobre 4 sin sacrificar la maniobrabilidad. Fue, en esencia, la clave de su dominio sobre la tierra firme durante más de 150 millones de años. Pero la anatomía es mucho más que huesos y postura. La investigación moderna, al analizar las cavidades craneales, revela un mundo interior inesperado. Muchos dinosaurios, especialmente los terópodos, poseían cerebros relativamente grandes. En el caso de los dromeosáuridos, la proporción entre la masa cerebral y la masa corporal
era asombrosamente similar a la de las aves actuales. Esto no es un detalle menor. Implica un sistema nervioso complejo capaz de procesar información a gran velocidad, una visión aguda, un oído sensible, una orientación espacial precisa, memoria, una reacción fulminante. Algunos de ellos no eran solo máquinas de instinto, podían aprender, adaptarse y modificar su comportamiento según las circunstancias. La imagen tradicional los pintaba como seres de sangre fría, lentos y dependientes del sol. Hoy, esa certeza se ha desmoronado. Se acumulan las pruebas que sugieren que, como mínimo, una parte significativa de las especies era de sangre caliente o poseía un sistema intermedio de regulación térmica. Este motor interno explicaría su increíble nivel de actividad, sus asombrosas tasas de crecimiento y un estilo de vida dinámico que los fósiles apenas insinúan. Su mundo, por tanto, no era silencioso ni monocromático. El estudio de sus cráneos revela órbitas oculares de gran tamaño y lóbulos ópticos bien desarrollados. Esto nos dice que veían bien, posiblemente con una percepción del color que les permitía distinguir presas, depredadores o parejas potenciales en un entorno frondoso y vibrante. El olfato, en gigantes como el tiranosaurio, alcanzaba una sofisticación comparable a la de los buitres modernos. Podía capturar el rastro de la muerte a kilómetros de distancia, orientándose con el viento para localizar una presa o una carroña. Y luego estaba el sonido. El paisaje sonoro del Mesozoico estaba lleno de sus voces. Los hadrosaurios, con sus complejas crestas nasales huecas, no las poseían como mero adorno. Eran cajas de resonancia. A través de ellas podían emitir llamadas profundas y retumbantes, sonidos de baja frecuencia que viajaban enormes distancias a través de bosques y llanuras. No eran rugidos sin sentido, eran mensajes codificados. Estoy aquí. Este es mi territorio. Peligro. Quizás el descubrimiento más conmovedor es que muchos de estos gigantes cuidaban de su descendencia. Se han encontrado nidos fosilizados que no solo contenían huevos, sino también los restos de adultos congelados en una pose de protección eterna. Hembras de oviraptor halladas empollando sus nidadas en una postura casi idéntica a la de una gallina. Los hadrosaurios formaban colonias de anidación, auténticas guarderías prehistóricas, donde las crías permanecían durante un tiempo considerable, siendo alimentadas y protegidas por la manada. Esto implica la existencia de lazos sociales, de un comportamiento grupal coordinado y, muy posiblemente, de complejas jerarquías. La imagen del lagarto torpe y solitario se desvanece, reemplazada por la de un animal inteligente, activo y social. Un ser que sentía y percibía su mundo con una riqueza de detalles que apenas comenzamos a comprender. Su historia no es solo un relato de extinción, sino un testimonio sobre la extraordinaria capacidad de la vida para diversificarse y conquistar. Nos recuerdan que todo dominio es temporal y que la vida, en sus formas más inesperadas, siempre encuentra un camino para perdurar. La imagen tradicional del dinosaurio, esa criatura lenta y de mente simple, se desvanece ante la abrumadora evidencia. Aquello que solemos atribuir exclusivamente al instinto de los mamíferos, el cuidado parental, la enseñanza, la protección feroz de las crías, florecía también en su mundo. En el gran teatro de la supervivencia, los dinosaurios desplegaron un repertorio de estrategias tan vasto y complejo que aún hoy nos deja perplejos. Algunos, como el Ankylosaurus, se convirtieron en fortalezas andantes, ciudadelas vivientes cuya única defensa era una armadura impenetrable y una masa ósea en la cola. Otros confiaron en la velocidad, una visión binocular letal y una coordinación asombrosa. El tiranosaurio, un monarca solitario en su vasto feudo, perfeccionó el arte de la emboscada y la fuerza bruta. En contraste, depredadores como el Deinonychus tejieron complejas tácticas de caza en grupo, una danza mortal de garras y cerebros coordinados. Hubo quienes, como el enigmático Spinosaurus, abandonaron el terreno conocido y se aventuraron en los reinos acuáticos, convirtiéndose en los amos de los ríos y estuarios. Otros se transformaron en nómadas incansables, paciendo la dura vegetación de las llanuras prehistóricas.
probaron cada nicho, cada posibilidad, y en casi todos los escenarios su éxito fue rotundo. Durante más de 150 millones de años, los dinosaurios fueron los dueños indiscutibles de la Tierra. Pero la Tierra era solo uno de los 3 grandes reinos. Mientras estos gigantes hacían retumbar los continentes, otros seres, parientes cercanos pero fundamentalmente distintos, se lanzaban a la conquista de los cielos y los océanos. El firmamento mesozoico pertenecía a los pterosauros. Estos reptiles voladores no eran dinosaurios, pero compartían con ellos un ancestro común. Aparecieron en el Triásico, pero fue durante el Jurásico y el Cretácico cuando su dominio del aire se volvió absoluto. Los primeros, como el Rhamphorhynchus, eran acróbatas ágiles, con largas colas que actuaban como timones y mandíbulas erizadas de dientes afilados, perfectas para atrapar insectos en pleno vuelo. Con el tiempo, evolucionaron hacia formas más avanzadas, los pterodáctilos. Perdieron la cola, desarrollaron crestas craneales de formas y colores extravagantes y sus alas se hicieron más eficientes y poderosas. El cenit de esta evolución fue el Quetzalcóatlus, el monarca indiscutible de los cielos cretácicos. Su envergadura alar podía alcanzar los 11 metros, comparable a la de un avión de combate moderno. Los científicos aún debaten cómo una criatura de semejante tamaño podía despegar y aterrizar. Pero una cosa es segura, volaba. Probablemente pasaba horas planeando sin esfuerzo, aprovechando las corrientes térmicas como un albatros gigante, patrullando su territorio desde las alturas. La diversidad de los pterosauros era asombrosa, reflejada en sus cráneos y dentaduras. Algunos se especializaron en pescar, otros en filtrar plancton, devorar frutas o cazar pequeños animales en tierra. Cada especie era una solución única al desafío de la supervivencia. Curiosamente, fósiles excepcionales han revelado que sus cuerpos estaban cubiertos por una fina capa de fibras, una especie de protoplumaje llamado picnofibras. Esta cubierta les habría ayudado a mantener el calor corporal, una fuerte evidencia de que, al igual que las aves y los mamíferos, estos señores del aire eran de sangre caliente. Si la Tierra estaba bajo el yugo de los dinosaurios y los cielos eran surcados por los pterosauros, los océanos se convirtieron en el escenario de una tercera conquista. Tras la devastadora extinción del Pérmico, que aniquiló a más del 90% de la vida marina, el vacío ecológico fue aprovechado por un nuevo linaje de reptiles. Estos no eran dinosaurios acuáticos, sino un grupo completamente diferente que regresó al mar y a lo largo de millones de años se adaptó a él de una forma espectacular. Su evolución convergente los llevó a adoptar formas que hoy nos resultan familiares: cuerpos hidrodinámicos, aletas en lugar de patas y una cola poderosa para la propulsión. Uno de los pioneros fue el Cymbospondylus, un gigante que podía alcanzar los 10 metros de longitud. Aunque su cuerpo aún no estaba perfectamente adaptado a la vida acuática, era un depredador eficaz, cazando peces en los mares del Triásico. Con el tiempo, surgieron formas mucho más especializadas. Entre ellas destaca el Ophthalmosaurus. Su rasgo más extraordinario eran sus ojos, los más grandes de cualquier vertebrado que haya existido, llegando a medir hasta 25 centímetros de diámetro. Estas enormes ventanas al abismo no eran un capricho de la naturaleza. Le permitían capturar la más mínima brizna de luz en las profundidades oceánicas, cazando calamares y otros animales en la perpetua penumbra donde la mayoría de los depredadores no se atrevían a aventurarse. Así, el mundo mesozoico no era un monolito dominado por una sola forma de vida, sino un ecosistema vibrante y tridimensional, gobernado por 3 dinastías paralelas de reptiles: un imperio en la tierra, un reino en el cielo y una hegemonía en el mar. Cada uno, un testimonio de la increíble capacidad de la evolución para explorar cada rincón del planeta. Un recordatorio de que ningún reinado es eterno y que el pulso de la vida siempre encontrará una nueva forma de manifestarse, en la tierra, en el aire y en las profundidades más insondables. En paralelo a los veloces ictiosaurios, otro linaje de gigantes marinos
reclamaba su dominio en las aguas mesozoicas, los plesiosaurios. Su plan corporal era una maravilla de la ingeniería evolutiva, una desviación radical de la forma de pez. Poseían un torso ancho y aplanado, del cual emergían 4 poderosas aletas, no 2, y sobre todo, una característica que los definía, un cuello de una longitud casi inverosímil. Su método de propulsión era único, un ballet acuático de una eficiencia asombrosa. En lugar de ondular su cuerpo, remaban con sus 4 extremidades en un movimiento coordinado, un vuelo submarino que evoca al de las tortugas marinas o los pingüinos de nuestra era. Algunos de ellos, como el colosal Elasmosaurus, alcanzaban hasta 15 metros de eslora. Su cuello, por sí solo, podía superar los 6 metros, componiendo casi la mitad de su longitud total. El propósito exacto de esta anatomía extrema sigue siendo un enigma. La hipótesis más aceptada sugiere que era un arma de sigilo. El cuerpo permanecía oculto en las aguas turbias, mientras la cabeza, al final de ese largo periscopio viviente, se deslizaba sin ser detectada hacia una presa desprevenida. Pero el océano es un escenario de cambios constantes. Hacia el final del Cretácico, una nueva dinastía de depredadores surgió para usurpar el trono. Eran los mosasaurios. No compartían linaje directo ni con los ictiosaurios ni con los plesiosaurios. Sus parientes más cercanos son los varanos y las serpientes modernas. Su llegada fue una toma de poder violenta y definitiva. Poseían un cuerpo alargado y serpentino, mandíbulas armadas con dientes cónicos y una cola formidable que actuaba como una hélice, generando una aceleración explosiva. Su adaptación más aterradora residía en su cráneo. Al igual que las serpientes, los huesos de su mandíbula no estaban fusionados, lo que les permitía desencajarla para engullir presas de un tamaño descomunal enteras. Su dieta era variada y brutal. Peces, amonites e incluso otros reptiles marinos caían víctimas de su emboscada. Los ejemplares más grandes alcanzaban los 17 metros, consolidándose como los superdepredadores indiscutibles de los mares del Mesozoico. La vida en el océano impuso un conjunto de reglas completamente nuevo. Aquí, las garras afiladas y las patas robustas carecían de valor. La supervivencia dependía de la hidrodinámica, de la capacidad para respirar en la superficie y cazar en la profundidad, de ver en la penumbra y, crucialmente, de conservar el calor corporal en un medio que lo roba sin piedad. Cada grupo encontró su propia solución. Ojos gigantes para captar la más mínima luz, colas poderosas para el impulso, cuerpos fusiformes para cortar el agua y una temperatura interna estable para mantener el motor de la vida en marcha. Así, el mundo mesozoico se dividía en 3 grandes reinos: la tierra, el cielo y el mar. Y en cada uno, sus propios titanes evolucionaron, adaptados de forma única, exitosos a su manera. Pero mientras unos gigantes sacudían las junglas ecuatoriales, otros dejaban sus huellas sobre vastas llanuras de nieve. La imagen de un dinosaurio tropical es un cliché arraigado, pero la evidencia fósil nos cuenta una historia diferente, una de resistencia en los confines helados del planeta. Ciertas especies prosperaron mucho más allá del círculo polar. El Ártico Mesozoico no era el desierto de hielo que conocemos hoy, pero sus inviernos eran igualmente largos, oscuros y gélidos. Y en este entorno implacable, los dinosaurios no solo sobrevivieron, florecieron. Uno de los descubrimientos más reveladores de los últimos años es el Nanooksaurus, un pariente enano del Tyrannosaurus rex. Habitó lo que hoy es Alaska hace unos 70 millones de años. Su anatomía es la de un tiranosaurio en miniatura, con apenas 6 metros de largo. Su cráneo era más corto, sus dientes menos masivos. Los científicos creen que este tamaño reducido no era una debilidad, sino una adaptación clave. En un ecosistema donde el alimento es estacional y escaso, sobrevive aquel que necesita menos recursos para funcionar. Para prosperar en tales latitudes, se requería un conjunto de herramientas biológicas muy específico. Sangre caliente, para no sucumbir a la congelación durante la interminable noche polar.
un manto de plumas, un aislante perfecto para retener el calor corporal, similar al de las aves y mamíferos. Y, finalmente, sentidos agudizados, una vista y un oído capaces de perforar la oscuridad y el silencio de un mundo sumido en la penumbra durante meses. Cada fósil extraído de estas tierras heladas es un testimonio. Nos recuerda que la vida no se limita a los paraísos templados, sino que lucha, se adapta y conquista los entornos más hostiles que el planeta puede ofrecer. La historia de los dinosaurios no es solo una de tamaño y poder, sino una de increíble e inesperada resiliencia. Una memoria formidable. Un intelecto capaz de cartografiar mentalmente territorios helados, de recordar la ubicación de cada refugio, de anticipar el comportamiento de las presas en la penumbra polar. Durante décadas, los imaginamos como lagartos torpes, gigantes de sangre fría condenados al trópico. La realidad, desenterrada del hielo, nos cuenta una historia radicalmente distinta. No eran bestias estúpidas. Eran criaturas inteligentes, resistentes a un frío que creíamos letal para ellos, capaces de planificar su existencia y reaccionar ante las condiciones más adversas del planeta. En el Ártico del Cretácico, junto a los depredadores, prosperaban inmensos rebaños de herbívoros. En esos mismos estratos helados, los huesos de hadrosaurios y ceratopsios, bestias con cuernos y picos de loro, e incluso los restos de dinosaurios acorazados, fortalezas vivientes, demuestran una ocupación permanente. La evidencia sugiere que muchos de ellos no migraban. Vivían en este clima extremo durante todo el año, soportando meses de oscuridad y temperaturas gélidas. Algunas especies esperaban la llegada del breve verano ártico para depositar sus huevos, incubando a su descendencia directamente sobre el permafrost. Es posible que las crías rompieran el cascarón cubiertas de un plumón aislante, listas para alimentarse por sí mismas y crecer a un ritmo vertiginoso antes del retorno del largo invierno. Estos hallazgos en el norte destrozan el viejo paradigma. Los dinosaurios eran mucho más flexibles, mucho más adaptables de lo que jamás se concibió. Su dominio se extendía por todo el globo, desde el ecuador sofocante hasta las latitudes prepolares. Y es precisamente esta increíble capacidad de supervivencia la que convierte su extinción en un misterio aún más profundo. Si lograron conquistar incluso el permafrost, si prosperaron donde la vida parecía imposible, ¿qué fue lo que finalmente quebró su mundo? Hace 70 millones de años, en las postrimerías del período Cretácico, un observador casual habría pensado que nada había cambiado. Los dinosaurios seguían siendo los amos indiscutibles de la Tierra. Los reptiles voladores surcaban los cielos con una autoridad forjada durante eones. En los mares, los colosales mosasaurios patrullaban las profundidades. Seguían en la cima de la pirámide. Dominaban. Pero bajo esa superficie de aparente normalidad, el mundo ya había comenzado a cambiar. Una mirada más atenta revela las primeras grietas en el edificio de la vida. Ciertos grupos de especies comenzaban a desvanecerse, no como un hecho aislado, sino como parte de una tendencia inquietante. Los paleontólogos registran anomalías en los fósiles. En el sur, aparecen las primeras evidencias de enfriamientos estacionales drásticos. El planeta entero entraba en una fase de inestabilidad, oscilando entre glaciaciones en unas regiones y sequías devastadoras en otras. Los primeros en sentir el golpe fueron los gigantes marinos. Esos mismos reptiles que habían mantenido los océanos bajo su control comenzaron a extinguirse. El nivel de oxígeno en las aguas globales descendía, asfixiando las cadenas tróficas desde su base. El plancton, el motor microscópico de la vida oceánica, empezó a escasear. Como fichas de dominó en una cascada inevitable, le siguieron innumerables formas de peces y, finalmente, sus depredadores. El mundo se estaba transformando lentamente. El ecosistema global perdía su resiliencia. En tierra firme, el cambio no era tan evidente. Los dinosaurios aún eran abundantes, su presencia era abrumadora. Pero los signos de fatiga del sistema ya estaban allí. La diversidad de especies, la riqueza de formas y tamaños,
comenzaba a disminuir. Sus ciclos reproductivos, antes sincronizados con un clima predecible, se volvían vulnerables a los caprichos de un planeta cambiante. La flora también se alteraba. La aparición y expansión de las plantas con flores modificaba los paisajes y, con ellos, las dietas y los hábitos de toda la fauna. No era un colapso, era una tensión, como la cuerda de un instrumento, tensada hasta el límite. Aún vibraba con la música de la vida, pero un solo tirón en falso la rompería para siempre. El registro fósil no muestra grandes migraciones desesperadas ni catástrofes previas. El mundo palpitaba, lleno de vida, pero se había vuelto frágil. Y es esta fragilidad oculta lo que hace que su desaparición final sea tan sobrecogedora. No se extinguieron por ser débiles, sino porque su mundo, que parecía eternamente estable, se desvaneció bajo sus pies. Para la catástrofe final, quedaba apenas nada. Unos pocos miles de años. Un parpadeo en la inmensidad del tiempo geológico. Todo parecía estable. Y entonces, el cosmos intervino en la historia. Fue un instante, sin aviso, sin piedad. Un recordatorio de que incluso los reinados más largos y poderosos existen sobre un equilibrio tan extraordinario como precario, siempre a merced de un universo indiferente. Fue como si los cielos se hubieran cerrado en un solo puño para golpear la tierra en un único punto. Un impacto, tan violento, tan absoluto, que sus ecos aún resuenan en el tiempo geológico. Hace 66 millones de años, el lugar que hoy conocemos como la península de Yucatán, en México, era un paraíso perdido. Un mar tropical poco profundo, cuyas aguas turquesas albergaban arrecifes de coral vibrantes y una fauna exuberante. Era un mundo ajeno a la amenaza que se precipitaba desde la negrura del cosmos. Fue aquí donde se estrelló. Un asteroide de entre 10 y quizás 12 kilómetros de diámetro, el tamaño de una montaña arrancada del espacio, viajando a una velocidad inconcebible de 72.000 kilómetros por hora. La energía liberada en ese instante desafía la imaginación, el equivalente a cientos de millones de explosiones nucleares detonando simultáneamente. Los cálculos sugieren que no fue un impacto directo, sino un golpe oblicuo, con un ángulo agudo de unos 60 grados respecto al horizonte. Esta trayectoria, casi rasante, maximizó la devastación, esparciendo la destrucción sobre una superficie mucho mayor. En el momento de la colisión, la realidad se desgarró. La superficie del océano no hirvió, se vaporizó en una fracción de segundo. El lecho marino, compuesto de arena y sedimentos milenarios, desapareció como si nunca hubiera existido. Las rocas, a decenas de kilómetros de profundidad, se licuaron, fundiéndose en un infierno de magma instantáneo. En el epicentro, la corteza terrestre se abrió para formar una cicatriz monumental, un cráter de 180 kilómetros de diámetro y hasta 30 kilómetros de profundidad. Hoy, ese vestigio, conocido como el cráter de Chicxulub, yace oculto bajo capas de sedimentos acumulados durante eones, una herida fantasmal en el subsuelo del planeta. Pero la verdadera letalidad del impacto no residía solo en su fuerza bruta, sino en la química de la tierra que profanó. El subsuelo de Yucatán es rico en rocas sedimentarias, como la caliza y el yeso, compuestos cargados de azufre. Al ser vaporizados por el calor extremo, liberaron a la atmósfera volúmenes colosales de gases sulfurosos, un veneno liberado a escala planetaria. Estos gases se transformaron en aerosoles de ácido sulfúrico, que más tarde caerían sobre la Tierra en forma de una lluvia ácida y corrosiva. Incluso sin este golpe químico, el momento del impacto fue suficiente para desatar una reacción en cadena de catástrofes. Una tinente a velocidades supersónicas, una tormenta de fuego se propagó por miles de kilómetros, incinerando todo a su paso. Olas de proporciones míticas, tsunamis de cientos de metros de altura, se estrellaron contra las costas de las Américas y cruzaron el Atlántico para golpear África. Fragmentos de roca y polvo pulverizado fueron catapultados más allá de la atmósfera,
hasta la estratosfera, sembrando el espacio cercano a la Tierra con los restos de su propio mundo. La luz del impacto fue más brillante que el propio Sol. Los seres vivos que se encontraban en el hemisferio expuesto pudieron haberse calcinado no por las llamas, sino por el pulso de calor infrarrojo que barrió el globo. La temperatura del aire se disparó cientos de grados en cuestión de minutos, lo suficiente para evaporar la vegetación, secar los ríos y matar instantáneamente a cualquier ser vivo que no encontrara refugio. Y después del fuego, llegó algo peor: la oscuridad. El polvo y el hollín suspendidos en la atmósfera formaron un velo impenetrable que ahogó la luz del sol. Una noche perpetua se cernió sobre el planeta, no durante horas, sino durante semanas, posiblemente meses. El sol desapareció del cielo. Sin su calor, las temperaturas globales se desplomaron en un invierno de impacto. Pero todo eso vino después. En el instante mismo de la colisión, la Tierra entera se estremeció. Los científicos afirman que las ondas sísmicas del impacto dieron la vuelta al globo, no una, sino varias veces. Terremotos de una magnitud nunca antes vista sacudieron cada continente, algunos con una duración de días enteros. En el extremo opuesto del planeta, la energía del choque provocó mareas anómalas, desprendimientos de tierra y el colapso de acantilados. La actividad volcánica se intensificó globalmente. No fue una tragedia local, fue un asalto a la biosfera en su totalidad. Un golpe simultáneo a la atmósfera, a los océanos y a la Tierra. Un ataque a todos los niveles de la vida. Hasta el día de hoy, en los estratos geológicos de todo el mundo, se puede ver la prueba. Una frontera precisa, datada en 66 millones de años, es una delgada veta de arcilla gris con un contenido anormalmente alto de iridio, un elemento raro en la corteza terrestre, pero común en los meteoritos. Es la firma del asesino, la evidencia química que permitió reconstruir el momento exacto de la catástrofe. Esta línea no solo separa dos capas de roca, separa dos mundos. El mundo que fue, dominado por gigantes, y el mundo que nacería de sus cenizas, el nuestro. Una frontera escrita en piedra que nos recuerda perpetuamente cuán frágil es el dominio de la vida sobre un planeta que viaja a través de un cosmos indiferente. Durante décadas, la ciencia se aferró a una narrativa de decadencia. Se creía que los dinosaurios, los señores indiscutibles de la Tierra, se habían extinguido lentamente, víctimas de un clima cambiante, de la competencia feroz o de los inexorables caprichos de la evolución. Era una historia de agotamiento, un final gradual para un reinado inmenso. Pero entonces, una cicatriz oculta bajo las aguas del Golfo de México y la península de Yucatán comenzó a contar una historia diferente, una mucho más violenta. El descubrimiento del cráter de Chicxulub lo cambió todo. Ya no hablábamos de un proceso interno de la naturaleza, sino de una intervención externa, un golpe llegado literalmente desde el cosmos. Fue el fin. No porque los dinosaurios fueran débiles o estuvieran mal adaptados, sino porque se enfrentaron a una fuerza contra la que ninguna forma de vida podría prevalecer. Fue una catástrofe tan absoluta que reescribió las reglas de la supervivencia en un solo día. Las consecuencias inmediatas desafían la imaginación, pero las que siguieron fueron aún más letales. Primero, el mundo perdió la luz. Una nube global de ceniza, hollín y polvo pulverizado ascendió hasta la estratosfera, envolviendo el planeta en un sudario impenetrable. El sol desapareció. Durante meses, quizás años, el día se convirtió en un crepúsculo perpetuo y la noche en una oscuridad absoluta. Privada de calor y de luz, la Tierra se enfrió drásticamente. El motor de la vida, la fotosíntesis, se detuvo en seco. Las plantas, la base de casi toda la cadena alimentaria, comenzaron a morir. No fue el fuego del impacto lo que asestó el primer golpe mortal a la vida, sino la sombra. Sin luz no hay crecimiento, y sin plantas, el resto del ecosistema estaba condenado. Primero se marchitaron las flores.
Luego la hierba se tornó parda y quebradiza. Y finalmente, los árboles perdieron sus hojas, quedando como esqueletos negros contra un cielo gris. Con la despensa del mundo vacía, aquellos que se alimentaban de ella comenzaron a caer por mí. Los herbívoros gigantes, los saurópodos que habían hecho temblar la tierra con cada paso, fueron los primeros en desaparecer. Sus cuerpos colosales, que requerían toneladas de vegetación diaria, se convirtieron en su sentencia de muerte. Su extinción provocó un efecto dominó que derrumbó toda la estructura. Los depredadores que los cazaban, los amos del mundo cretácico, perecieron a continuación. El tiranosaurio, el carnotauro, el abelisaurio, todos ellos, adaptados para la caza mayor, se encontraron en un mundo desierto. No murieron por heridas de batalla, sino por el vacío, por el silencio de un paisaje sin presas. La prueba yace en la piedra. En los estratos geológicos, la historia se detiene abruptamente. En una capa abundan los huesos, las huellas, los fósiles de un mundo vibrante. Inmediatamente por encima, separada por una delgada línea de iridio, la firma química del asteroide, solo hay silencio. Arena y roca vacías. El mundo antiguo termina y uno nuevo comienza. En los océanos, el apocalipsis fue aún más rápido. El impacto acidificó las aguas superficiales, aniquilando al plancton. Sin estos organismos microscópicos, la base de la red trófica marina, las cadenas alimentarias colapsaron desde abajo hacia arriba. Los mosasaurios, los leviatanes que habían dominado los mares durante millones de años, desaparecieron. Junto a ellos, más de la mitad de todas las especies marinas, peces, moluscos e invertebrados. Las aguas se volvieron tóxicas, pobres en oxígeno, un cementerio químico. Incluso los supervivientes más tenaces encontraron su fin. Los amonites, con sus icónicas conchas en espiral, habían sobrevivido a múltiples extinciones masivas a lo largo de decenas de millones de años. Pero no a esta. En el cielo, el silencio fue igualmente absoluto. Los pterosaurios, los señores del aire, con majestuosos gigantes como el Quetzalcóatl, cuya envergadura alcanzaba los 11 metros, también se desvanecieron. Quizás los últimos de su especie simplemente volaron hasta que el agotamiento los venció, sin encontrar un solo lugar donde posarse en un planeta devastado. No solo murieron los animales, murieron los ecosistemas. Paisajes enteros quedaron mudos, selvas tropicales sin árboles, costas sin el romper de las olas agitadas por la vida marina, cielos sin el batir de las alas. Imaginen una playa cubierta de una fina capa de ceniza, el aire quieto, sin el zumbido de los insectos. En el horizonte, solo el humo persistente de incendios lejanos. Los pocos que sobrevivieron al impacto inicial se encontraron en un purgatorio. Un mundo sin sonidos, sin el crujido de las hojas bajo sus pies, sin el canto de las criaturas nocturnas, sin el rugido de un rival. Un mundo sobre el que nadie gobernaba, porque no quedaba casi nadie a quien gobernar. Es probable que algunos dinosaurios resistieran durante semanas, incluso meses, vagando por valles calcinados en busca de carroña o de las últimas raíces, dejando huellas desesperadas en el lodo tóxico. Cada paso, una lucha contra un final inevitable, hasta que, uno a uno, cayeron y desaparecieron para siempre. El reinado de 150 millones de años no terminó con un suspiro, sino con el estruendo de un mundo que se rompía. Fue un recordatorio brutal de la fragilidad de cualquier dominio, por muy absoluto que parezca. En la gran escala cósmica, incluso los titanes pueden ser borrados por un grano de arena llegado desde las estrellas. No existen los cementerios masivos. No hay campos sembrados de huesos. Solo vestigios solitarios, hallazgos fortuitos y excepcionales, como el último suspiro de una civilización de la que ya no queda nada. Incontables linajes se extinguieron por completo. Otros quedaron reducidos a un puñado de supervivientes desesperados.
Las criaturas que habían dominado el planeta durante 150 millones de años se desvanecieron en el lapso de una sola generación. Solo persistieron las formas de vida más humildes, pequeños animales, seres subterráneos, algunas aves y los mamíferos que encontraron refugio en las profundidades de sus madrigueras. La historia posterior es conocida. Ellos, los supervivientes, ocuparían los nichos ecológicos vacíos. Iniciarían un nuevo y extraordinario capítulo en la saga de la evolución. Pero en aquel momento, el mundo era un páramo desolado. Ceniza cubriendo las hojas de los árboles, bosques sin el canto de las aves, océanos sumidos en un silencio antinatural, un planeta sin soberano. No fue el fin de la vida, pero sí el fin de aquella vida. La era de los dinosaurios, el esplendor del Mesozoico, una realidad biológica que nadie volvería a presenciar jamás. Cuando el polvo de la catástrofe finalmente se asentó, no solo transcurrió el tiempo, pasaron las épocas. Continentes enteros alteraron su fisonomía, especies nuevas y audaces reemplazaron a las antiguas. Pero el recuerdo del Mesozoico, la memoria de sus gigantes, se perdió bajo el peso de millones de años de geología y olvido, hasta que una nueva especie, curiosa y obstinada, comenzó a cavar. Todo comenzó en Inglaterra, en el corazón del siglo XIX. La revolución industrial transformaba el paisaje con una furia sin precedentes. Canteras, minas de carbón y vías de ferrocarril rasgaban la corteza terrestre. Y la tierra, violentada por el progreso, comenzaba a revelar sus secretos más profundos. De vez en cuando emergía algo extraño. Huesos petrificados, huellas imposibles, fósiles de criaturas que ningún ser humano había visto antes. Los primeros en ser identificados fueron los grandes reptiles marinos, plesiosaurios e ictiosaurios, señores de los mares prehistóricos. Pero fue en el año 1824 cuando un término lo cambió todo. El naturalista inglés Richard Owen, al estudiar los restos fragmentarios de 3 criaturas colosales, propuso un nombre para agrupar a esta nueva y desconcertante familia de animales. Los llamó dinosauria, los lagartos terribles. Iguanodon, Megalosaurus, Hylaeosaurus. Los nombres se sucedían, pero la comprensión de su naturaleza seguía siendo nebulosa. Cuando en la década de 1850 se intentaron las primeras reconstrucciones esqueléticas, la ignorancia dio forma a la fantasía. El primer iguanodón, ensamblado para la gran exposición del Palacio de Cristal de Londres, fue dotado de un cuerno sobre la nariz. En realidad, se trataba de una púa letal que portaba en el pulgar, pero en aquel entonces, la idea de un rinoceronte reptiliano parecía lógica. Se le exhibió junto a un megalosaurus, ambos representados como monstruos torpes y paquidérmicos, con cuerpos hinchados y patas cortas, más parecidos a hipopótamos escamosos que a las ágiles criaturas que realmente fueron. Para la imaginación humana, los primeros dinosaurios no eran animales, sino engendros de pesadilla. Mientras tanto, al otro lado del océano, una historia muy diferente estaba a punto de estallar. Era la América de finales del siglo XIX, una tierra de fronteras y ambición desmedida, y en ella se desató la Guerra de los Huesos. Edward Drinker Cope y Othniel Charles Marsh, 2 científicos, 2 egos colosales, 2 fortunas puestas al servicio de una rivalidad que rayaba en la locura. Compitieron ferozmente por descubrir más dinosaurios que el otro. Compraban tierras, sobornaban obreros, saboteaban los hallazgos del rival, llegando incluso a destruir esqueletos con dinamita para que no cayeran en manos enemigas. El resultado de esta guerra encarnizada fue un tesoro científico sin parangón. Más de 130 nuevas especies descritas: Apatosaurus, Stegosaurus, Triceratops, Allosaurus, Diplodocus. Cope y Marsh no solo desenterraron huesos, desenterraron el pasado antiguo de América y le regalaron a la ciencia un mundo perdido. Pero tener los restos no era suficiente. Con cada esqueleto montado en los grandes museos del mundo, una pregunta se hacía más grande y más profunda. ¿Por qué desaparecieron?
La respuesta comenzó a buscarse no en los huesos, sino en las rocas. En el año 1980, el físico Luis Álvarez y su hijo, el geólogo Walter Álvarez, centraron su atención en una delgada y extraña capa de arcilla visible en los estratos geológicos de todo el mundo. Una cicatriz en la piel del planeta, datada con una precisión asombrosa, 66 millones de años atrás. Aquella fina línea en la roca era el eco silencioso de un día de devastación inimaginable. La firma química de un asesino cósmico. Era el punto final de una era y el comienzo de la nuestra. Cada fósil es un recordatorio de que ningún dominio es eterno, de que la vida es tan tenaz como frágil, y que las historias más grandes del planeta a menudo se escriben en la delgada línea que separa la existencia del olvido. Enterrada en las capas del tiempo, una delgada línea de arcilla revelaba un secreto. Su composición era anómala, una concentración extraordinariamente alta de iridio, un metal raro en la corteza terrestre, pero común en los meteoritos. Fue la primera pista tangible de que la catástrofe no había surgido de las profundidades del planeta, sino de la inmensidad del cosmos. Más tarde, bajo las aguas del Golfo de México, se encontró la cicatriz. El cráter de Chicxulub. Su edad y su escala monumental coincidían a la perfección. Pero el debate científico apenas comenzaba. ¿Fue el asteroide el único culpable? ¿O fueron los masivos volcanes que ya asfixiaban el planeta? Hoy, el consenso apunta a una conspiración de fuerzas. Un drama en dos actos. Primero, el envenenamiento lento. Erupciones que durante milenios desestabilizaron el clima y degradaron los ecosistemas. El mundo ya estaba enfermo. Y entonces llegó el golpe final. Rápido, implacable. La Tierra, ya frágil, simplemente se derrumbó. Los débiles no sobrevivieron al estrés crónico. Los fuertes perecieron ante el impacto súbito. La ciencia nos ha permitido revivir esa memoria prehistórica, escuchando el testimonio de las rocas. La Tierra respondió no con palabras, sino con huesos, cenizas y un silencio elocuente. Nos enseñó que incluso el mundo más poderoso puede desaparecer, dejando tras de sí solo una fina capa de polvo y la curiosidad de quienes, millones de años después, intentarán comprender.